el Banco de la República les da la bienvenida a esta charla que por su extensión va a estar dividida en varias partes sobre la música barroca. Estas partes en las cuales he dividido la charla son cuatro. La primera es la discusión acerca de la música barroca en el siglo XX, haciendo referencia directamente a algo, y es por qué nosotros nos ha preocupado en el siglo XX, con las tecnologías de grabación y de video, seguir tocando esta música que finalmente pues pertenece al siglo XVII y al siglo XVIII. Entonces en esto se fundamenta la primera parte. La segunda está ya referida a lo que es la música vocal, tal vez la parte más importante de la música barroca, pues toda la música instrumental que nosotros conocemos de Bach y de otros compositores, pues principalmente tuvo su desarrollo primero en la música vocal, especialmente en la ópera. La tercera parte va a ser música instrumental, donde vamos a hablar puntualmente de estos géneros y de estas formas de tocar música, tanto solista como en concierto, es decir, en grupo, propias de la música barroca como tal. Y finalmente una última discusión sobre el barroco hispanoamericano. Esto también pensando en que son muy pocas las fuentes y es poco lo que generalmente se habla sobre compositores y música barroca que se hizo en los virreinatos españoles. Se nos queda un poco por fuera, por la extensión del tema, esa parte que ya tiene que ver con la comparación de obras, biografías de ciertos compositores e incluso de intérpretes que cada vez se hacen más presentes en la historia de la música, precisamente porque esto ya pertenecería a cursos, bien de apreciación de la música, de apreciación de la ópera, o cursos ya específicos de historia de la música. Aquí vamos a hacer un recuento general de lo que es la música barroca en todos estos aspectos que he hablado y que les va a servir a ustedes posteriormente como material de consulta, o si ya toman cursos de apreciación de la música, pues es un material de referencia que va a quedar permanente por el Banco de la República. Entramos pues en materia. La primera discusión que vamos a hacer es la música barroca del siglo XX. ¿A qué nos referimos con música barroca del siglo XX? Partimos de la idea de estos dos musicólogos, de Lydia Goer, que escribió un ensayo que se llama El Museo Imaginario de las Obras Musicales, y Nicholas Cook, que hace una discusión en su libro Una muy corta introducción de la música sobre este trabajo de Lydia Goer. Partimos de varios precedentes. El primero es la idea de obra musical que se comienza a dar a finales del siglo XIX, porque ya existe un modelo industrial de producción y consumo de música centralizado en lugares específicos. Estos son Londres, París, Berlín y Viena. En estos países hay una industria editorial bastante fuerte de consumo de música doméstica, de venta de partituras, de periódicos que hablan sobre música, de críticas y reseñas a la ópera, a conciertos públicos, y toda esta actividad va generando esa idea de que las obras musicales están de cierta forma en un museo imaginario. Esta es una idea que ya plantea Franz Liszt a final del siglo XIX. ¿Qué subyace debajo de la idea de obra musical? En primer lugar, el compositor adquiere una especie de ropaje como creador, como autor, como una fuente de autoridad. Es decir, él hace obras artísticas, entonces solamente él sabe cómo es su obra. Y esto es lo que él va a transmitir en la partitura. Esto quiere decir que la partitura contiene todas las ideas del compositor, por lo menos metafóricamente. Esa partitura en realidad se va a convertir en un texto, y los intérpretes tienen que fijarse en el texto, en los detalles que este texto contiene. Esto quiere decir que
si el intérprete ha tenido contacto con el compositor o el director, las orquestas o los editores, quiere decir que ese compositor que ya está investido de una autoridad casi divina, va a pasarle esa autoridad al intérprete. Entonces solamente ello se vuelve una especie de círculo intelectual, un círculo artístico donde se maneja cierto tipo de conocimiento que está finalmente encerrado en el conocimiento de estas personas, directores, orquestas, teóricos, editores, intérpretes, compositores, que trabajan alrededor de eso que llamamos obra. Las obras se exhiben entonces en salas. Pensemos en una sala de exposición. ¿Qué se exhibe en un museo? En cada sala de exposición, obras pictóricas, es decir, que ya son fijas, que ya están ahí. Una sala de conciertos, y no tengo que salirme más allá de este edificio, la sala de conciertos de la biblioteca recibe su nombre porque precisamente está pensada para ser una sala de exhibición de piezas musicales. Ese es en origen el principio que rige esa idea de sala de concierto. Entonces, ¿en qué se convierte el concierto? El concierto en realidad es la experiencia de recorrido que hacemos sobre una serie de obras que se llaman programa porque están programadas de una forma bien sea cronológica o bien sea que traten sobre un tema específico, puede ser la esclavitud, la libertad, lo que sea. Y esa serie de obras son lo que hacen el programa de concierto. Y eso es a lo que van las personas a una sala de concierto. Por eso se les da un programa. Las notas al programa explican cuáles fueron las ideas subyacentes por parte del director o de los músicos o incluso del compositor para organizar ese concierto como una exhibición de obras. Entonces, por eso Lydia Goer habla del museo imaginario de la música, porque en realidad esto va en contra de la realidad misma de la interpretación. Los intérpretes en realidad toman decisiones certeras y reales sobre el repertorio que interpretan, y no lo van a hacer igual ni una, ni dos, ni tres veces. Eso solamente va a pasar en estudios, es decir, cuando se hacen las producciones discográficas, y aún así ahí hay una mentira, porque finalmente una producción discográfica se hace en realidad sobre una cierta cantidad de tomas que se editan, es decir, lo que llamamos el copy-paste en este momento, para generar una única versión que sale en una producción discográfica. Esto nos lleva al problema de la improvisación en la música barroca. Richard Taruskin, como David Fuller, como Charles Seeger, como Nicholas Cook y Kailan Rubinoff nos van a hablar de este problema en varios sentidos. En primer lugar, la música barroca, su principal característica es que en realidad era música que tenía muchos elementos de improvisación. En el canto, muchos elementos de improvisación instrumental. Eso quiere decir que la partitura no va a contener todos los elementos que consideramos parte de una obra. En realidad es como dice Charles Seeger, es una notación prescriptiva. No tiene todos los detalles porque al ser una práctica viva para su momento histórico, las personas sabían qué era lo que tenían que hacer en los momentos de la improvisación. Eso es lo que Richard Taruskin comienza a poner de relieve. Dice, si hacemos solo la interpretación que nos dan los editores, estamos haciendo una interpretación mecánica y le estamos quitando el espíritu que más está presente en la interpretación de la música barroca y es precisamente la improvisación. Respecto a eso hubo entonces una reacción. Dijeron, listo, ¿qué vamos a hacer para hacer una interpretación correcta o legítima o aproximada a lo que estas personas vivieron en ese pasado? Lo que hicieron fue reunir toda una serie de métodos, de tablas, de gráficos, de grabados, donde decían cómo era por lo menos la ornamentación y cartas y algunas ediciones donde de alguna forma quedaron anotadas las improvisaciones que hacían algunas personas. El Castrato Farinelli dejó de hecho ediciones
de cómo él hacía las improvisaciones sobre las cadencias, y sobre esas improvisaciones se han seguido entrenando las personas en los conservatorios de hoy. Tenemos entonces libros de interpretación, el de Arnold Dolmetsch, la interpretación en la música de los siglos XVII y XVIII, Robert Donington, la interpretación de la música temprana, lo que nosotros llamamos música antigua, Friedrich Neumann, la ornamentación en el barroco y en el posbarroco, Howard Mayer Brown y Stanley Sadie, la música interpretada, la música anterior al 1600. Todos estos trabajos son del siglo XX sobre esas fuentes escritas del siglo XVI. Taruskin también nos dice algo que es muy cierto y dice: las interpretaciones de la música del pasado dicen más de los intérpretes actuales, de sus prácticas y de sus valores, que de la música de hace 3 o 4 siglos y sus intérpretes. Y eso es absolutamente cierto. Como vamos a ir viendo en esta primera parte, en realidad todos los músicos, al tener que estar frente a una partitura incompleta por la razón que les acabo de decir, no dice cuáles son los lugares donde debe ser ornamentada, o no dice cuál es el tipo de improvisación que se debe hacer, o cuáles son los instrumentos que les son adecuados a ciertos tipos de obras. Los intérpretes tienen que comenzar a tomar decisiones. 1. Decisiones sobre el tiempo, porque en realidad el metrónomo viene a existir a mitad del siglo XVII y es prácticamente un artilugio, un elemento que se viene a utilizar mejor en el siglo XVIII. Entonces, la velocidad en la que se canta, la cantidad de instrumentos, las formas de pronunciar los idiomas son cosas que quedan fuera completamente de la notación, y son decisiones que los intérpretes deben tomar. Esto nos lleva al segundo problema, que es el de la edición musical. ¿Qué nos dice la edición musical? Por un lado está una realidad, y es que las ediciones de la época, las ediciones históricas, no contenían a comienzos del siglo XVII toda la información de interpretación. En la medida en que estas obras fueron editadas y se llevaron a otras ciudades europeas y fue transcurriendo el tiempo, es decir, nos vamos alejando de la fuente en tiempo y espacio, los compositores comenzaron a ser más detallistas en las formas de interpretación y comenzaron a notar algunos gestos de improvisación en las obras, de cierta forma una improvisación fija, porque nos dicen cuáles son las alturas que se deben, cuáles son las notas musicales que se deben tocar en esas improvisaciones. Ese es el caso de Bach, y por eso Bach va a comenzar a tener una preeminencia sobre todos los compositores barrocos. En 1850 la Sociedad Bach decide, y esto con base en una experiencia anterior de 1829 del reestreno de la Pasión según San Mateo, hacer la edición completa de la música de Bach. Eso sería lo que posteriormente en musicología se van a llamar las obras monumentales. Entonces decir, listo, tenemos este gran valor histórico, hagamos la edición completa de todas sus ediciones. Pero esta edición era sencilla, entre comillas, de realizar, por lo que les digo, Bach ya era un compositor que detallaba muy bien todas sus partituras. Viene a final del siglo XIX una serie de ediciones que se llaman Urtext. También son alemanas y son de la Alta Academia de Arte Musical. Esas ediciones Urtext en alemán significa sobre el texto, Ua como tal, ese prefijo alemán significa sobre. Lo que querían era, en realidad, poder hacer ediciones lo más cercanas al manuscrito original. Pero esto va a tener otro problema. ¿Cuál es el original? Tenemos muchas series de copias históricamente, es decir, primeras ediciones, ediciones autorizadas, ediciones no autorizadas, manuscritos autógrafos, manuscritos sobre ediciones
impresas, etcétera, etcétera. Entonces, para un editor decidir cuál es la fuente original es en extremo difícil y requiere una investigación pues de muchos años. En todo caso, se logran hacer varios estudios monumentales. El primero es sobre Bach, como les digo, y ya en el siglo XX se hace un catálogo. Cuando ustedes van a un concierto y tocan una obra de Bach, van a encontrar esa sigla que es BWV, que significa Bach Werke Verzeichnis, es decir, el catálogo de las obras de Bach, y un número, o sea, cuál es el número que le pertenece a ese catálogo. Ese se realizó en 1950. El siguiente fue su compañero de lides, que fue Georg Friedrich Händel. También tiene el H, que corresponde a su apellido, Händel, Werke Verzeichnis. Entonces también tenemos una edición monumental que es el HW. Sobre Scarlatti, un compositor napolitano que vivió en la corte madrileña, tenemos dos órdenes de sus sonatas. Una hecha por Alessandro Longo, que tiene una L, y otra de Ralph Kirkpatrick, con letra K. En realidad no existen por ahora ediciones que combinen ambos tipos de catálogo, pero vamos a encontrarlas o con la L o con la K. Antonio Vivaldi tiene uno reciente es 1973 para la musicología, que es RV, que es Rion Verzeichnis también. Rion porque es el apellido de la persona que realizó este catálogo sobre las obras de Vivaldi. Y otra cosa que también debemos tener en cuenta son las reformas a la notación. Las reformas a la notación responden a dos puntos. El primero es una dificultad tecnológica, el no poder reproducir con la tecnología de la época, volvemos al siglo XVII, alguna forma de notación que era propia del compositor, y me explico. Las partituras de Domenico Scarlatti venían en dos tintas, venían en tinta negra y en tinta roja. La tinta roja correspondía a cuando la mano izquierda pasaba sobre la derecha. Entonces, esas notas que se tocaban cruzando la mano, él las anotaba en tinta roja. Para la tecnología de la época, que era el grabado musical, era extremadamente difícil poder lograr lo mismo. Lo que hicieron fue los cambios de clave. Entonces, estas ediciones lo que hacen es, como no puedo imprimir a dos tintas porque es en extremo difícil y supremamente costoso, pues tengo que inventarme un artilugio que signifique más o menos lo mismo, pero con los medios técnicos que yo tengo. Eso va a aparecer por montones. Lo otro es discusiones que se hacían en las academias de música sobre cómo escribir mejor la música. Esto que tengo aquí es solamente un resumen de todos ese tipo de cambios que se fueron haciendo en las partituras, en las ediciones, y que las casas editoriales finalmente adoptaron. Entonces, del uso de claves, que es lo que estoy hablando, está Lobkowitz, Salmon, de Saint-Lambert, Lacassagne, Greti, Lanz, Collet, Marins, de Acevedo, etc. Sobre la forma en la que se deben poner las alteraciones de las notas. Muchas veces en los manuscritos la alteración está arriba o abajo de la nota. Actualmente estamos más acostumbrados a que antecede la nota, en el sentido de la lectura. Entonces tenemos reformas de Delmons, de Raimondi, de Capellen, de Schröder, y esto hace mucho más difícil la reconstrucción de ese original, es decir, sacar una versión Urtext o sacar cualquier otro tipo de edición de música barroca o anterior es en extremo difícil por esa razón. Sobre las ediciones se hacen grabaciones y llegamos al tercer problema de la reproducción de la música barroca. Lo primero que debemos decir es que la grabación irrumpe en el siglo XX y crea un campo completamente nuevo. La cuestión es la siguiente: los intérpretes de cualquier tipo de música siempre van a basar su estilo oyendo a otros. Y la grabación nos permite hacer imitaciones de otras personas a través de la grabación. Es decir, ya no es necesario
estar constantemente en contacto con un maestro, como sucedía anteriormente, sino que hoy en día a través de un disco, de un CD, a través de la red, a través del iTunes, etcétera, etcétera, yo puedo acceder a formas de interpretación directamente sin tener que moverme del lugar donde yo estoy. ¿Esto qué quiere decir? Que muchos intérpretes de piano van a buscar la versión del pianista de su preferencia para imitar su estilo en la forma de tocar. Una persona que toque rock y que quiera aprender a improvisar en guitarra va a buscar el grupo de su predilección o el guitarrista de su predilección y va a comenzar a imitar esos modelos auditivos. Y eso está por fuera de lo escrito en una partitura. Y es plenamente válido, porque finalmente lo único que se está reemplazando es el medio de transmisión. La música siempre ha tenido un componente oral por más partituras que existan. Y ese componente oral es el que transmite ese tipo de instrucciones, ese tipo de gestos, ese tipo de sutilezas que solamente se aprenden cuando la música suena. Esto nos lleva a dos problemas. El primero es, las primeras grabaciones se hicieron sin un concepto de reconstrucción. Eran directamente la grabación de cómo venía una tradición oral. Esto, para los primeros músicos que comenzaron a buscar una interpretación fiel de la música antigua, no fue tomado como una fuente primaria de información, cuando en realidad Taruskin nos dice sí lo es, porque las primeras personas que grabaron no lo hicieron con la mentalidad de una producción discográfica, lo hicieron dentro de una tradición oral y dijeron listo, así es como yo toco y así es como queda grabado. Lo segundo es precisamente esa tendencia que comenzó a darse hacia mediados de los años 50 de decir no, necesitamos es grabar en los instrumentos que le son originales a la música. En el caso del barroco comenzaron a hacer reconstrucciones de violines Amati, de violines Stradivarius, de clavicordios, de clavecines, de tiorbas, de laúdes, y se fue generando también un nicho de mercado. Tenemos entonces unos intérpretes antes de la Segunda Guerra Mundial que vienen de esta tradición oral y que habían aprendido de sus maestros y ellos de sus maestros anteriores, es decir, una forma de genealogía de tradición oral que no se había interrumpido y que nos muestra una forma de interpretación histórica muy interesante. Estos son intérpretes alemanes del teclado Arnold Dolmetsch, Wanda Landowska y Safford Cape. Después de la Segunda Guerra Mundial vienen otros intérpretes como Nikolaus Harnoncourt, Gustav Leonhardt, Franz Blüghen y August Wessinger. Viene entonces este problema: la interpretación históricamente informada. Y esto también fue una pelea durante muchos años. Cuando empezaron a grabarse los grandes éxitos de Bach, y con grandes éxitos de Bach quiero decir los conciertos de Brandenburgo, la misa en si menor, la pasión según San Mateo, la pasión según San Juan, se hicieron con instrumentos modernos, con ediciones modernas y por directores que en realidad metieron marcas de metrónomo, no hacían improvisación instrumental y que de cierta forma dijeron, pues esto está fuera del estilo. A esas grabaciones se les hizo mucha crítica y comenzaron a decir, no, lo que realmente necesitamos es un punto intermedio, comenzar a construir esa interpretación musical pero que esté históricamente informada. Y creó, digamos, dos bandos. Está esta opinión del violinista Pinchas Zuckerman sobre lo que él opinó de ese exceso de autenticidad para las grabaciones de música barroca. Y dijo, la odio, me disgusta. La primera vez que oí esa mierda no lo podía creer. Es una completa basura y las personas que la tocan. Tal vez haya una o dos o media docena de brillantes mentes musicales, pero estoy seguro de no querer escuchar sus interpretaciones. Los musicólogos también han advertido sobre las grabaciones auténticas de Bach, Mozart y Beethoven.
También hubo varios enfrentamientos en la prensa y en artículos ya en revistas especializadas en música entre Richard Taruskin contra las versiones que grababan directores como Christopher Hogwood, Franz Bruggen, Roger Norrington, Sir John Eliot Gardiner, porque les criticaba su falta de rigor histórico a la hora de hacer cierto tipo de grabaciones de música barroca. Y nos lleva al siguiente problema. En realidad, el primero que sufrió toda esta batalla fueron las grabaciones de Bach, porque fueron las primeras que se comenzaron a hacer a finales de los años 50. ¿Por qué Bach tuvo tanto peso y por qué Bach básicamente es el barroco para muchas personas? Lo primero es, lo que ya había dicho, la ventaja de que la notación de Bach contiene casi toda la información que el propio Bach puso de improvisación en sus partituras. Lo segundo, fue uno de los primeros compositores que ya en el periodo romántico volvió a ser revivido, el revival, como se dice también en el teatro, a través de la Pasión según San Mateo. En 1850, ya lo había dicho, la Sociedad Bach comienza este gran trabajo monumental de edición de sus obras. Antes de la Primera Guerra Mundial es uno de los compositores que empieza a ser interpretado también en instrumentos de la época, es decir, buscando esa autenticidad de la obra, no solo a través de la edición, sino a través del sonido propio de los instrumentos. En 1953 se hace la primera grabación, que es de los conciertos de Brandenburgo, por la Schola Cantorum Basiliensis, que, dicho de paso, es una de las sociedades musicales, una de las agrupaciones musicales que ha trabajado acá con el Banco de la República para la reconstrucción y para impulsar la música de órgano en Colombia. En 1964 vuelve y se hace una grabación de los conciertos de Brandenburgo. Probablemente en el mismo año se hace la primera grabación de las variaciones Goldberg, y Harnoncourt hace en el 65 las suites para orquesta, en el 67 la Pasión según San Juan, la Misa en Si menor en el 68 y la Pasión según San Mateo en el 71. Es decir, que en toda esta primera época Bach inunda el mercado del disco y por eso es el más conocido de todos y sobre el cual se hicieron las primeras discusiones de esa música barroca bien o mal grabada. Finalmente, para nosotros incluso esas grabaciones ya son fuentes históricas. Fuera de esto, o mejor dicho, resumiendo, vamos a tener un contacto también entre la early music es música antigua, es decir, anterior al periodo barroco, con la world music. Y esto es muy interesante para el fenómeno de la música barroca latinoamericana. Una de las formas que también se buscaron para darle autenticidad fue comenzar a utilizar en las producciones discográficas de música barroca músicos de tradición campesina que aún tenían estos vestigios de música barroca. Hablo del caso de agrupaciones mexicanas que hacen son jarocho, hablo del caso de agrupaciones folclóricas venezolanas que mantienen cierto tipo de joropos o de sones de tumunangue vivos. Hablo también de ciertos tipos de canto que no están impostados, que son simplemente cantos llanos como tal, o incluso de prácticas de construcción de instrumentos como sucedió en Bolivia. Estos músicos de esa tradición popular fueron llevados para comenzar a hacer grabaciones con los ensambles que ya hacían early music y nace este neobarroco latinoamericano que nosotros actualmente consumimos, pero que en realidad, como dice Taruskin, dice más de nuestros gustos actuales sobre la música que realmente de cómo sonaba o cómo llegó a sonar realmente esta música en su momento histórico. Y eso es importante tenerlo en cuenta. En realidad yo no quiero hacer una crítica sobre si es bueno o malo escuchar determinada versión de música barroca, sino
plantear un panorama de qué es lo que estamos escuchando finalmente cuando ponemos un disco o descargamos en iTunes la música barroca grabada hoy por intérpretes de hoy. El más importante músico latinoamericano que comenzó a plantear esto a través de su trabajo fue el colombiano Rafael Puyana, uno de los grandes olvidados de la música académica en Colombia. Rafael Puyana fue alumno de Wanda Landowska, que como les dije es de esta primera generación de intérpretes de teclado que venían de una tradición oral que no había sido interrumpida o que no había sido contaminada, perdón la palabra, por la grabación musical. Ella comenzó a grabar porque le tocaba, pero no tenía o no venía con la tradición de la grabación. Rafael Puyana empieza su carrera en el año 57 en Nueva York, en el Town Hall, y ahí hace un primer recital sobre Scarlatti. Y de ahí en adelante su forma de tocar, que era muy intuitiva, comienza a ser reconocida por los grandes sellos de música clásica y él comienza a grabar música para clavicordio en varias producciones discográficas. Dicta también clases magistrales, una de ellas en 1971, que fue transmitida en vivo por la BBC de Londres, y posteriormente, por toda su carrera musical, recibe en el 88 el doctorado honoris causa de la Universidad Nacional de Colombia. Sobre Puyana, Egberto Bermúdez dice lo siguiente: la intuición musical de Puyana fue siempre más fuerte que su información musicológica y resistió a plegarse al esnovismo y a la pedantería del uso a ultranza de réplicas de instrumentos originales y partituras en facsímil. Esto quiere decir que Puyana era un intérprete propio, buscaba siempre su interpretación, la versión que a él más le gustaba de cómo él entendía la música, además que era una persona muy culta y que también trabajaba con luthieres que construían para él clavecines. Vamos a escuchar, en primer lugar, una versión de Rafael Puyana sobre una sonata de el Padre Soler. En esta versión, cuando la escuchen completa ustedes, van a encontrar la gran cantidad de timbres y de combinación de timbres que logra hacer Puyana, muchos de ellos claramente imitando arpas y guitarras. Estas interpretaciones de Puyana están o se hicieron antes de la celebración de los 500 años del descubrimiento de América, que en realidad llevó a una discusión política y a una discusión social sobre si realmente esto fue o no un descubrimiento. Es decir, desde el punto de vista español europeo, obviamente se iba a defender la posición en la mayor parte de los círculos intelectuales de la existencia precisamente de un descubrimiento de América o de un encuentro de dos mundos, que fue finalmente como mayoritariamente se puso en la prensa. Sin embargo, por parte de los intelectuales latinoamericanos se habló directamente del exterminio, y estas dos ideas encontradas llevaron a puntos muy importantes. El primero de ellos, que la Iglesia Católica, en cabeza de su propio Papa, entonces Juan Pablo II, hiciera una misa y un acto de perdón por el exterminio que fue causado a raíz de formas de colonización y de evangelización violentas, de discursos de odio. Eso mismo fue repetido posteriormente por Benedicto XVI y también por el Papa Francisco. Entonces el 500 centenario no fue
un punto que hay que pasar por encima. ¿Sí? Realmente fue muy muy importante porque en realidad comenzó a escucharse la voz del otro y la voz del otro decía aquí en realidad no hubo conquista, hubo exterminio. Esto lleva a que esa interpretación históricamente informada comienza a cambiar después y de hecho en el mismo año de la celebración de, de esos 500 años. Y es lo que Javier Marín y Egberto Bermúdez van a llamar la diferencia latinoamericana. Y se acuña ese término o mejor, ese concepto de barroco latinoamericano. Ese barroco latinoamericano tiene varios aspectos que hay que mirar con calma. El primero es que se han hecho muchas versiones a través de la opción exótica, ¿sí? Lo que Antonio Machado llamó la España de charanga y pandereta. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad se comienzan a incorporar en las grabaciones instrumentos que incluso no pertenecen a la época o que no corresponden a la práctica de lo que se está grabando. Otra cuestión es que hay una mala valoración de lo que fue la influencia de la música popular en la música de las cortes durante el periodo barroco. Charles Burney hace un viaje en 1770 a Madrid y él se da cuenta que en la corte madrileña tanto los compositores españoles y napolitanos residentes en la corte de Madrid incorporaban canciones o incorporaban sones o tonadas populares a la música de la corte que ellos hacían. Pero esto no quiere decir, uno, que fuera plagio o dos, que fuera un exotismo. En realidad eran melodías que ellos incorporaban y trabajaban muy bien a su manera. Otra cosa que pasa que falsea bastante lo que es la música barroca en América Latina es que ciertas agrupaciones musicales han creado, pero ya por una cuestión artística y por una cuestión de que ya viven de esta música, es decir, que hay un mercado para la música barroca latinoamericana, una sobreabundancia de instrumentos de la percusión en sus grabaciones. Y esto también contradice mucho lo que es la evidencia histórica. Y lo otro es que algunos grupos europeos exotizan todavía el mestizaje y dicen, hacen versiones demasiado alegres sobre personas que en realidad vivieron situaciones muy difíciles. Es decir, que existan los sones de negros no quiere decir que los negros fueran personas muy felices a través de la esclavitud. Entonces hacen versiones exóticas de ese mestizaje que en realidad lo que hacen es conservar esos estereotipos sobre raza que en realidad no coinciden mucho con lo que fue su realidad. Por eso, al final de todo esto, yo voy a hablar del barroco latinoamericano para entrar en detalle sobre estos aspectos. Existen entonces dos grupos que comienzan a marcar la diferencia dentro de la música antigua y la música barroca, que es lo que llama Javier Marín, el sonido Zabal y el sonido Elima. Estas son dos agrupaciones y personas, de hecho, que tienen una fuerte influencia sobre los movimientos actuales y sobre los festivales actuales de música religiosa, música antigua y música barroca en Europa y en el mundo. ¿Cómo define Javier Marín lo que es el sonido Elima? Elima es un conjunto de música antigua o especializado en música antigua que dirige el argentino Gabriel Garrido y fue el primero que acuñó ese término comercial Latin American Baroque. ¿De qué se trata? Entonces, presencia de tiempos rápidos, lo cual no corresponde a la evidencia histórica siempre. Es decir, hay tiempos un poquito más moderados, pero por darle esa característica de que el latino siempre es alegre, siempre se mueve, es mucho más enérgico que cualquier persona, pues le da esa característica de utilizar tiempos más rápidos. La búsqueda deliberada y exagerada de contrastes, también como una consecuencia de lo mismo, un elevado número de intérpretes
poca ortodoxia histórica de los timbres, protagonismo de los instrumentos de percusión, que ya lo venía hablando. El continuo exuberante. Continuo es un grupo de instrumentos que se dedicaban a tocar la base armónica, es decir, el bajo como tal. Entre ellos tenemos guitarra, tiorba, arpa, clave, órgano, que tocan todos juntos. Esto no corresponde totalmente a la realidad histórica, tocaban unos u otros, pero tener un conjunto tan grande de continuo, tan exuberante, pues no corresponde totalmente a una realidad. Y un gran peso en la improvisación vocal e instrumental. De otro lado tenemos lo que se ha llamado la Early Music Fusion, producto de estos trabajos que se han hecho con músicos populares en primer lugar, es decir, llamar a un grupo de son jarocho a trabajar con una orquesta barroca, o en este último tiempo a cantar canciones latinoamericanas que en realidad provienen de los años 60, de la época de los cantautores, y me refiero canciones que fueron hechas por Violeta Parra, canciones que fueron cantadas por Mercedes Sosa y otros artistas de la época, y que simplemente se les hace una versión barroquizada, si es bueno usar ese término, como es el caso de Cristina Pular con La Arpellata. Ella hace dos discos, uno, Los Imposibles. Los Imposibles es una obra de Santiago de Murcia, una chacona, y Los Pájaros Perdidos, que es el South American Project. Y tienen dos cosas, por un lado el sonido puro y el crossover, es decir, géneros de la música folclórico popular latinoamericana con instrumentos habituales de la música barroca y puntuales de la tímbrica folclórica junto a una pareja de salterios. En las críticas de Javier Marín sobre la discografía de música barroca incluso se meten instrumentos de tradición hindú o africana sin ningún tipo de consideración con la realidad histórica. Y otros como, ya en el 2009, Los Temperamentos, que son músicos que se reúnen a hacer música antigua, entre comillas, y que ya vienen de otras nacionalidades, es decir, este es un grupo conformado por un alemán, un húngaro, un colombiano y un mexicano. Entonces, esto era lo que quería dejarles en primer lugar, este barroco del siglo XX, que en realidad es una práctica nueva de la música, que ha generado sus propias ediciones, que ya está generando sus propias versiones estéticas, como esta Early Music Fusion, y que finalmente tiene un consumo, tiene unos intérpretes, tiene unas grabaciones y tiene una forma propia de hacerse a partir de algo que ya sucedió. La idea de Taruskin, en efecto, es cierta, sobre que todo este tipo de grabaciones dicen más de los intérpretes de hoy y de nuestros gustos sobre cómo queremos que suene la música del pasado, porque en realidad nos es imposible saber finalmente cómo sonó en su tiempo histórico.